está en plena evolución la guerra en Medio Oriente. ¿Cuál es la posición de Argentina? Apoyo total y absolutamente a la posición de Estados Unidos y de Israel. Irán es un régimen autocrático que se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares, no solo que está desarrollando armas nucleares, poniendo en riesgo toda la región, poniendo en riesgo todo el planeta, sino que además continuó financiando a terroristas. Por ejemplo, terroristas que acá nos pusieron 2 bombas y que la condenada firmó un memorándum para que fueran excluidos y nunca explicaron por qué lo mataron a Nisman. El gobierno de Javier Milei colocó a Argentina en la primera línea de una ola cipaya latinoamericana que desde el primer día aceptó con entusiasmo subordinar su política económica, militar e internacional a los designios de Washington. Pero una cosa es competir por ser el empleado del mes del imperio, entregando recursos naturales, respaldo diplomático y obediencia ideológica. Y otra, muy distinta, es comprometer a todo un país como aliado político y moral de una guerra cuyo desenlace es incierto, peligroso y potencialmente devastador para todo el planeta. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo la Casa Rosada en estas semanas: inscribir a la Argentina dentro del eje Estados Unidos-Israel en su guerra contra Irán. Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo, dijo Javier Milei el mes pasado, y conviene detenerse en esa frase, no por su excentricidad, que a estas alturas ya no sorprende en el caso de Milei, sino por su densidad política e institucional, porque Milei no dijo soy el argentino más sionista del mundo, ni siquiera soy la persona más sionista del mundo. Dijo soy el presidente más sionista del mundo. Es decir, no habla como individuo, habla desde el cargo. Lo decíamos el otro día en Diario Red. No formula una simpatía privada, sino una definición pública, y al hacerlo asocia a todo un Estado con sus correspondientes intereses nacionales con la causa del sionismo. Eso en cualquier circunstancia ya sería grave, pero en el contexto actual directamente adquiere una dimensión explosiva. Milei no hace esa declaración en abstracto ni en tiempos de calma. La hace después de casi 3 años de genocidio en Gaza, con el mundo entero viendo en directo la devastación sobre la población palestina. Lo hace mientras su gobierno declara a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, rompe cualquier margen de equilibrio diplomático y convierte a representantes iraníes en blanco político. Lo hace además cuando Israel ha abierto una guerra regional cada vez más amplia, con ataques sobre el Líbano también, además de Irán. Entonces la pregunta ya no es retórica. ¿Qué significa que el presidente de Argentina se autodefina como el más sionista del mundo en medio de esta coyuntura? Significa, en los hechos, colocar a la Argentina en un campo de alineamiento internacional que no responde a ningún interés nacional argentino, sino a la lógica de una potencia ocupante y expansionista. Significa también arrastrar a más de 40 millones de personas a una exposición gratuita, innecesaria y peligrosa. Y quizá me equivoque, pero permítanme sospechar que los argentinos no votaron convertirse en retaguardia política de Netanyahu. Incluso aquellos que lo eligieron a Milei no votaron ser parte simbólica de una guerra abierta contra Irán. No votaron asumir riesgos diplomáticos y económicos o incluso de seguridad nacional por la necesidad de Milei de exhibirse como alumno ejemplar del sionismo global y del trumpismo internacional. Pero ahí están, arrastrados, sin consulta ni debate, por un gobierno que decidió poner la política exterior argentina al servicio de una causa ajena y una causa genocida. Y es que ya ni siquiera es una causa de la ultraderecha internacional. Como más papista que el Papa, Milei se ha quedado solo en su lamebotismo, mientras varios líderes de la ultraderecha mundial, como Orbán o Meloni, le han dicho a Trump que este no es el camino. De todas maneras, la cuestión de fondo es esta. Cuando un presidente subordina el interés nacional a una identificación fanática con otro proyecto estatal, ya no estamos ante una política exterior, estamos ante una forma de cesión de soberanía. Y si además lo hace en medio de una guerra, esa cesión deja de ser solo ideológica y pasa a tener consecuencias muy concretas. ¿Qué implicaciones tiene para los más de 40 millones de argentinos que su presidente se declare en la práctica el político más sionista del mundo en un momento como este? Esta es la pregunta que hoy queremos poner sobre la mesa en La Base América Latina. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
Marco Teruggi, ¿qué tal se siente ser ciudadano de un país cuyo gobierno se declara abiertamente el más sionista del mundo? Más bien, ¿cómo se siente no haber sido consultado al respecto? Bueno, hemos tenido gobiernos con políticas exteriores más acertadas, la verdad, y tampoco es tan difícil en contraste con lo que está haciendo Milei. Vamos a explicar cuál es su política, no de alineamiento, de sobrealineamiento, sobreactuado para con Trump y todas las guerras pasadas y por venir, lo cual es peligroso para Argentina y para la región. Estefanía Veloz, supongo que has estado analizando cómo cubren la guerra contra Irán los medios afines a Milei, ¿no? Los medios argentinos, Ina, nunca decepcionan y esta vez no es la excepción, así que vamos a dar un repaso de cómo están justificando esta puesta en escena de Javier Milei para ir a la guerra con Israel y con Estados Unidos. Y por ahí tenemos unas joyas que dicen que al final esto le conviene a Argentina. Y hoy nos acompañará Leandro Morgenfeld desde Argentina, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET, autor del libro Nuestra América, Estados Unidos y China, y también del blog Vecinos en Conflicto. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Javier Milei será recordado en la historia por varias razones. Por la corrupción que resbalsa su gabinete, por su apología a la crueldad, la represión sistemática o el recorte a los que menos tienen. Pero también será recordado por otro asunto no menos grave, su total, absoluto y rotundo alineamiento con los Estados Unidos de manera general y con Donald Trump en lo particular. Cuando digo total, absoluto y rotundo no es una exageración, sino la descripción de lo que ha sido la sobreactuación de su política exterior, que se ha centrado en seguir al pie de la letra lo que dice Donald Trump. Y claro, esto es ya grave en sí, es un problema porque significa renunciar a una política propia, política exterior que debe tener todo país. O mejor dicho, significa que la política exterior es repetir lo que hace en este caso otro país, que no es solo un país, es la principal potencia del continente y de una parte al menos del globo terráqueo. Pero además, y sobre todo, es un gran y grave problema porque significa hacer un seguimiento ciego de un gobierno estadounidense que decidió desatar guerras e incendios en varios países, como somos testigos en estos días. Sí, la política de Milei es la de hacer seguidismo a un imperio, esa vieja palabra que volvió a estar de moda, que está tratando de reconstruir su hegemonía con bombas y drones. ¿Cuán grande será ese alineamiento que al lado suyo las famosas relaciones carnales con Estados Unidos, o sea, de alineamiento total que tenía el entonces presidente Carlos Menem en los años 90, parecen un juego de niños? Y la subordinación de la Casa Rosada a la Casa Blanca no es nueva, sino que comenzó desde que Milei es presidente y adquirió una dimensión muy preocupante a partir de la guerra iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero. Preocupante, digo, porque podemos afirmar que Milei actuó durante las 5 semanas de guerra como el mandatario más incondicionalmente fiel a la ofensiva lanzada por Trump, que ayer, martes, llegó a una tregua por 2 semanas. Lanzada por Trump y, claro, por Benjamín Netanyahu, con quien Milei también tiene un alineamiento subordinado incondicional, porque, como dijo este fin de semana, Israel es la base de la cultura judeo-cristiana en la cual se inscribiría Argentina. En síntesis, Milei lleva a la Argentina a tener una política exterior absolutamente pegada a los dos países que más guerras están desplegando en el mundo en la actualidad, o sea, Estados Unidos e Israel, que andan amenazando con eliminar civilizaciones enteras, incluso más alineado que la Unión Europea, que al menos simula algunos reparos, ¿no? Como que no se deja ver tan entreguista. Al menos simula, lo cual en estos tiempos ya a veces es bastante, digamos. Y eso, amén de las valoraciones que vamos a darlas, esta política de Milei representa objetivamente una ruptura en la tradición de la política exterior argentina, porque sí, los países tienen tradiciones diplomáticas. Acá, por ejemplo, en México, existe la llamada doctrina Estrada desde 1930, que sostiene los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y en el caso argentino, mío, nuestro, podríamos sintetizar la tradición de política exterior de más de un siglo en la no intervención, mantenimiento de la neutralidad activa y multilateralismo. Que es exactamente lo contrario a lo que está haciendo Milei con el caso de la guerra en Irán, donde, por ejemplo, decidió no tener ningún tipo de neutralidad, sino ponerse el casquito y pararse detrás de Trump y Netanyahu. Tanto es así que afirmó que hubiera intervenido militarmente si se lo hubiera pedido Estados Unidos.
pero me estoy adelantando, ¿cierto? Apenitas te estás adelantando y además todo esto está en pleno desarrollo y vamos a verlo. Porque si les parece, reconstruyamos la posición de Milei ante la guerra en Irán para entender cómo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Argentina, Milei, decidió ser en realidad un soldadito de Donald Trump. Y agrego, para vergüenza de Argentina, su tradición y su historia diplomática. Arranquemos, Ina, por favor. Bien, porque desde el mismo día del ataque a Irán, la Casa Rosada sacó un comunicado diciendo, y cito, la oficina del presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán. Repito, Milei celebró el inicio de la agresión y, más aún, pidió el cambio de régimen. La República Argentina espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia. Luego de hacer estas declaraciones, el 9 de marzo, desde la Universidad Yeshiva en los Estados Unidos, el presidente Milei dijo esto. Bueno, digamos, a Jope le molesta que yo sea un fuerte defensor de Israel. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Esto no le va a gustar a Hans Kemajope, seguro. A Walter Block sí. Por eso, lo único que se puede hacer desde el Estado para maximizar la eficiencia es proveer el marco jurídico para que los individuos se intercambien entre sí sin miedo a la violencia de sus vecinos. Qué significativa está la frase, la violencia de los vecinos. Solo los principios morales que subyacen a la ley, pero vamos a ganar. Bueno, dijo, me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo, dijo primero. ¿Por qué será esa necesidad de sobreactuar hasta el ridículo que tiene Milei? Yo creo que tal vez es algo como el síndrome del converso que hace que él tenga que mostrar que es más que todos, es más sionista que todo el mundo y luego dice, vamos a ganar. O sea, Argentina está en una guerra y lo avisa desde Nueva York, así tu presidente. Así nos enteramos de algo así de la posición argentina. Luego apareció el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, con una entrevista al diario El Mundo de España, afirmando que livianamente Argentina prestaría, abro comillas, cualquier ayuda que ellos, Estados Unidos e Israel, consideren. O sea, básicamente hacemos lo que Trump y Netanyahu nos pidan sin pedir mucha explicación ni mucho plan. Algo que reconfirmó luego el canciller argentino Pablo Quirno en televisión. Canciller, también está dando vuelta un rumor de que Argentina va a enviar 2 barcos para acompañar a la flota norteamericana en el Golfo Pérsico. Vamos a hablar sobre certezas y no sobre rumores. Rumores son rumores, definitivamente no. Son rumores, pero a ver, está claro dónde nosotros estamos parados. En la medida que necesiten apoyo nuestro, está claro dónde vamos a estar parados. En la medida en que soliciten apoyo nuestro, está claro dónde vamos a estar parados, dijo en respuesta al envío de buques al estrecho de Hormuz. Recordemos que fue en los días en que los aliados europeos le dijeron que no a Trump para enviar buques a abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, porque esa guerra no les había sido consultada y no sabían cuál era el plan. Cuando digo aliados, digo Francia, Alemania, Inglaterra, o sea, la OTAN. O sea que Milei estuvo incluso más alineado a Washington que Londres, para que se hagan una idea. Claro, todo esto parece en un punto performativo en vista de las condiciones militares argentinas actuales, pero ser parte activa de una guerra, parte beligerante, no necesariamente requiere un gran despliegue militar. Claro, preguntarse por las condiciones militares de un país para ir a una guerra no es menor, y en este caso Argentina tiene un déficit armamentístico más que otra cosa. Bueno, pero la cosa siguió porque Milei se propuso cumplir todos los pasos discursivos y diplomáticos posibles para sobrealinearse con Estados Unidos, porque luego de esto que veíamos declaró a la Guardia Revolucionaria Iraní de Irán como organización terrorista. En el comunicado se afirmó la decisión que se fundamentaba en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional
incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino, en referencia, se puede presuponer, a los atentados de los años 90, que son aún objeto de debate en la justicia. Recordemos que en enero, además, ya había hecho el gobierno argentino la declaración de que las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní son una entidad terrorista. Y el jueves pasado anunció el gobierno la expulsión del encargado de negocios de la Embajada de Irán, máximo representante diplomático en Argentina. Esta decisión fue tomada ante la declaración del gobierno iraní, que afirmó que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, abro comillas, se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia. Bueno, que Milei es cómplice de crímenes, esto es un hecho. Le ha dado su total respaldo a Israel en el genocidio en Gaza, un genocidio denunciado por relatores de la ONU, Amnistía Internacional, varios gobiernos del mundo, y Milei ha ido varias veces a Israel a abrazarse con este criminal que ven en pantalla, Netanyahu, y darle su total respaldo. Tanto le dio el apoyo incondicional que en abril del 2024 sumó al embajador de Israel a una reunión del gabinete de gobierno, algo que no tiene precedentes. Ningún precedente, y esto es lo que está pasando con esta política exterior argentina. Nunca un gobierno había emitido un cheque en blanco a un presidente extranjero como lo hace Milei. Un cheque con disposición a respaldar sin ningún reparo, sin miramientos, a veces sin preguntar, todas las acciones militares que haga Trump. En Caracas, el 3 de enero, con el primer bombardeo estadounidense en Sudamérica; en Irán, el 28 de febrero, en un ataque militar sin inminencia ni evidencia de que Irán estuviera por atacar, ergo sin legalidad. Milei respalda y punto. Lo que sea, cuando sea, soldadito literal. Una posición argentina que hace seguidismo a una potencia que decidió que el derecho internacional vale para trapear el piso como mucho. Pero claro, una cosa es ser Washington y decir que el derecho internacional no te importa ni un poquito, y otra muy diferente es ser Argentina y decir que tampoco te interesa el derecho internacional. Porque el orden basado en reglas le conviene en primer lugar a los países pequeños o medianos como Argentina, por ejemplo. Pero nada de eso entra en la cabeza fanatizada de Milei, que decidió que a partir de ahora la política exterior argentina no será neutral, sino que tomará parte de uno de los campos y además será bélica. Y claro, esto genera mucha preocupación dentro de Argentina. Este martes, por ejemplo, un grupo de diputados de Unión por la Patria, la oposición peronista, presentó en el Congreso un proyecto de resolución para declarar la neutralidad de la República Argentina en el conflicto armado internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y plantea puntos muy importantes, como que Argentina no es parte beligerante en dicho conflicto, no reconoce enemigos en ninguno de los bandos enfrentados y reafirma su vocación histórica de paz y su compromiso con la solución pacífica de las controversias internacionales. O sea, esencialmente plantea sostener la tradición diplomática argentina que ha sido abandonada por el gobierno de Milei. Y el proyecto plantea también textualmente intimar al Poder Ejecutivo Nacional a abstenerse de realizar cualquier acto de colaboración, participación o asistencia directa o indirecta en el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Dice textual el texto que estamos viendo en pantalla. Y acto seguido realiza una lista de todas las formas de asistencia militar que quedarían prohibidas. O sea, no se podría hacer ninguna. Además, para declarar guerras en Argentina hay que pasar por el Congreso. Pero bueno, se puede imaginar cuál es la respuesta de Milei ante una intimación parlamentaria. Y quiero retomar lo que decía Sina sobre que este proyecto de diputados retoma la tradición diplomática argentina, porque la diplomacia argentina dio lugar a doctrinas. Por ejemplo, la doctrina Drago, apodada así por el canciller argentino Luis María Drago, y se puso ese nombre porque en 1902, mientras Venezuela estaba siendo acosada por 3 potencias europeas que bloquearon y bombardearon sus puertos invocando el no pago de deudas, Drago, el canciller argentino, planteó que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, una postura en línea con la no intervención y la paz, que es el marco conceptual de la política exterior argentina. En cambio, ahora Milei celebró el bombardeo a Venezuela, como celebró el bombardeo a Irán y como seguramente celebre el próximo bombardeo, porque lamento decirles que es muy probable que haya nuevos bombardeos en Irán o en otro país encabezados por Trump. Y es seguro que Milei estará en primera fila para aplaudirlo hasta tener las palmas de las manos rojas.
Ah, mundo este que nos tocó. Veremos cómo siguen las cosas. En todo caso, lo seguro es que Trump tiene en Buenos Aires a su aliado más incondicional de la región y eso que hay una lista. Claro, no olvidemos que Milei le debe la última elección en gran parte al respaldo económico de Trump y su gobierno con 20.000 millones de dólares. Y Milei, por el otro lado, en su fantasía refundacional de Argentina, decidió que era buena idea ponerse un casquito y jugar a ser soldado en guerras ajenas, rompiendo las tradiciones diplomáticas y metiéndose en un terreno internacional minado que él y su equipo no comprende para nada. Muchas gracias, compañero. Y desde que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, el gobierno de Argentina, alineado con ambas potencias, ha reforzado la seguridad en las fronteras, los aeropuertos, las centrales nucleares y las instituciones de la mayor comunidad judía de Latinoamérica, que sufrió atentados terroristas en la década del 90. Mayor seguridad en el barrio del Once, en Buenos Aires, y en otras zonas sensibles por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. El gobierno de Javier Milei es aliado de Donald Trump y Benjamín Netanyahu y ha declarado enemigo a Irán. Además, altos funcionarios iraníes están acusados por el atentado que mató a 85 personas en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, situada en el Once. Pero no todos sienten miedo. Hay que ver el gobierno que estaba en ese momento y el que está ahora. Hoy el gobierno demuestra apoyo con todas las religiones, con todos, demuestra que hay más paz y nos transmite más tranquilidad. No tengo temor, o sea, no les tengo miedo a lo que puedan hacer. No les doy ese lugar. Mis hijos van a un colegio judío, de haber 4 o 5 chicos que lo conozco de toda la vida en las esquinas cuidando, ahora hay 2 patrulleros de policía de explosivos, policía especial o de, por ahí serán como un SWAT que no me acuerdo el nombre, y eso la verdad que me choca un poco. Adelante, Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Sabemos que el presidente de Argentina dijo que es el presidente más sionista del mundo y más allá de sus creencias, su gobierno responde a su postura. Un ejemplo claro es que el activista brasileño y coordinador de la Global Summit Flotilla, Thiago Ávila, fue expulsado de Argentina el 31 de marzo del 2026 tras ser retenido e interrogado en el Aeroparque de Buenos Aires. ¿Cuál fue su delito? Ser defensor de la causa palestina y estar en contra de un genocidio. Con este contexto vemos qué pasa después de que Milei dijera en la Casa Rosada apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. Así que hoy, en esta sección de Cuéntamelo Todo y Exagera, vamos a analizar cómo los medios argentinos cubrieron esta declaración y toda la escalada que la precedió. Porque una esperaría que si un presidente dice que apoya total y absolutamente una guerra en la que su país no tiene participación militar real, al menos algún editorial, pues haga una pregunta, ¿no? Empecemos por La Nación, el periódico que el 9 de marzo publicó un titular que decía: Javier Milei, ganaremos la guerra contra Irán. Este ganaremos es un plural que mete a Argentina entera dentro de una guerra ajena sin que nadie haya votado esta decisión. Y el diario lo titula así, con comillas, sin preguntar quién es ese nosotros, ni con qué ejército. La Nación reprodujo el plural bélico del presidente sin contraste en el contexto de la nota sobre las capacidades reales del país. Ganar una guerra implica, pues, pelearla. Cuando el 1 de abril el gobierno declaró a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, La Nación tituló: Israel le agradeció a Milei la decisión de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. El sujeto de esta noticia no es la decisión argentina ni el riesgo. El sujeto es el agradecimiento de Israel. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Al día siguiente, La Nación tituló: el gobierno de Trump celebró la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Qué manera de cederse mutuamente. 2 días seguidos, 2 titulares con el mismo patrón. El aplauso externo como noticia, no las implicancias para 47 millones de argentinos y de argentinas. En mi idioma se le llama felación. Infobae publicó el 9 de marzo. Milei habló de la guerra en Irán. No es por petróleo, sino geopolítica. China quedará más aislada porque sus malos socios caerán. El titular no cuestiona la afirmación, simplemente la presenta como una declaración y le añade la parte sobre China, que funciona como una justificación implícita de la guerra. Ah, pero eso sí, Milei sí hace negocios con China, ¿no?
También publicó el día de hoy, por cierto, un análisis de Morgan Stanley diciendo que la guerra podía sumarle 4 puntos a la inflación, pero que Vaca Muerta podría beneficiarse, transformar la guerra en una oportunidad de negocio. Sí, señor. La nota dice textual en un párrafo: el reporte destaca el papel estratégico de Vaca Muerta en la expansión de la capacidad exportadora del país. Según el análisis, el crecimiento de la producción no solo robustece la balanza comercial, sino que además posiciona a Argentina como un jugador cada vez más relevante en el mercado energético regional. La expansión de Vaca Muerta transforma el perfil exportador de Argentina y amplía el margen de maniobra ante shocks externos, plantea el documento. Brillante lógica de mercado: si el mundo se incendia, al menos que nos encuentre con el tanque lleno. Es reconfortante saber que bajo este enfoque los misiles son en realidad estímulos de exportación, en las tragedias humanas apenas un ruido estadístico frente al gran negocio que se podría venir para Argentina. Al final parece que la guerra no es muerte, sino estrategia de inversión. Y la entrevista de Milei en el debate, la de apoyo total, ¿cuántos medios la replicaron? Más de 20 medios, Marco. Canal 26 puso: Milei habló de la guerra en Irán, apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel. Va en negocios. Milei ratificó su respaldo total y absoluto a Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán. En ninguno de estos titulares aparece la palabra Congreso, Constitución o autorización, y el artículo 75, inciso 25 de la Constitución argentina dice claramente que le corresponde al Congreso autorizar esto. Pero ahora quiero ir a algo importante: el rol de los periodistas estrellas de la televisión argentina en esta cobertura. 2 nombres aparecen con frecuencia: Luis Majul y Eduardo Feynman. De hecho, son mis favoritos y en esta sección los hemos visto mucho. Hay un tercer momento en La Nación Más que también vamos a analizar en unos minutos. El 8 de marzo, el día antes del discurso de la universidad en Yeshiva, donde Milei dijo: ya saben eso, ganaremos la guerra, el presidente fue entrevistado por Luis Majul en la cornisa de La Nación Más. Ahí dijo que era falso que se ponga en peligro a la Argentina con el posicionamiento frente a la guerra y que la planificación de un ataque terrorista puede llevar 10 años. La Nación no registra que Majul le haya preguntado con qué ejército iba a ganar esta guerra, ni se había consultado al Congreso. ¿Y cuál fue la posición editorial de Majul sobre el alineamiento del gobierno? Imagino que esta es una pregunta retórica porque ya te debes estar, pensando en la respuesta. Resulta que el mismo 9 de marzo Infobae publicó una entrevista con Majul donde dice textualmente: a mí me gusta la idea de que el acuerdo y el alineamiento con Estados Unidos, Israel y otras potencias cercanas sea una política de Estado. Y cuando le preguntan si es oficialista, responde: no, trabajo con datos. El periodista que entrevistó al presidente sobre la guerra en La Nación Más dice públicamente que le gusta el alineamiento y se define como neutral. El chiste se cuenta solito. No sorprende, resulta que el propio diplomático iraní expulsado señaló específicamente a La Nación Más como plataforma de los anuncios de las declaraciones más graves. Soltani Teherani declaró a Resumen Latinoamericano: en una entrevista con La Nación Más, Milei ha declarado que como parte de la agresión contra Irán, Argentina estaría dispuesta a mandar tropas o logística. Para el diplomático, las entrevistas de La Nación Más tienen el mismo peso que un comunicado de Cancillería, lógicamente. Y hay un momento, como les contaba hace un ratito, que en otra entrevista de La Nación Más parece algo que es un ejercicio preciso de una técnica de entrevista al servicio del poder. La presentadora que vamos a ver en el video que les voy a poner ahorita le pregunta a Milei: ¿qué cambia para la Argentina en esta guerra con Irán? Esta es una pregunta correcta, la que 47 millones de argentinos necesitan que se haga. Pero antes de que el presidente tenga la oportunidad de responderla, la presentadora redigere esta pregunta y le dice que quien hoy lidera la Guardia Revolucionaria tras la caída del líder supremo es uno de los buscados por el atentado a la AMIA, que después Marco va a explicar. Y entonces, con este pase de pelota, Milei responde: seguiremos, buscando nosotros, que se haga justicia por los atentados que hicieron en nuestro país. Pero como a mí no me sale bien imitar a Milei, vamos a escucharlo. Por favor, adelante con las imágenes. En Argentina nos pusieron 2 bombas. Presidente, a propósito de eso, quien hoy lidera, a partir de la caída del líder supremo y otros comandantes top, la Guardia Revolucionaria, es uno de los buscados por el ataque a la AMIA.
Bueno, digamos, entonces seguiremos, digamos, buscando nosotros, digamos, que se haga justicia por los atentados que hicieron en nuestro país. 4, digamos, por oración. ¡Qué barbaridad! Vemos cómo transforman una pregunta sobre los costos de una guerra ajena en una pregunta sobre la justicia para las víctimas de la AMIA. Al meter a la AMIA en esta ecuación, cualquier cuestionamiento de alineamiento bélico con Estados Unidos suena como oponerse a la justicia en este caso. Marco, ¿tú sabes de esto? ¿Puedes contarnos algo de la historia de la AMIA? Sí, en este caso Milei se refiere a Ahmad Bahidi, designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria tras la muerte de la cúpula iraní. Bahidi tiene orden de captura de Interpol desde el 2006 por el atentado en la AMIA. Son 2 atentados que hubo en los años 90 en Argentina, muy dolorosos. Y claro, el intento permanente de Milei es intentar justificar su cambio de política exterior, al cual arrastra a todo el país en base a los atentados de los 90 en Argentina. Ese es el dispositivo discursivo, atentados que son siempre objeto de debate dentro del país y de la propia injusticia argentina, diría. Estamos de acuerdo, señor presidente Milei, en que ni Estados Unidos ni Israel están bombardeando Irán para que la justicia llegue a Argentina y finalmente se pueda capturar a Bahidi. Ahora vamos con Eduardo Feynman en América 24. El canciller Pablo Quirno fue a su programa y ahí en televisión, como contaba Marco hace un rato, dejó abierta la posibilidad de que Argentina envíe barcos de apoyo a la zona del conflicto. No fue un comunicado oficial de Cancillería, no fue una presentación ante el Congreso, fue una declaración en un programa de televisión y Feynman no le preguntó con qué autoridad constitucional estaba haciendo esta declaración. Preguntas que pues sobran, ¿no? Ahora veamos cómo estos mismos medios cubrieron la expulsión del diplomático iraní, porque ahí el patrón se vuelve un poquito más visible. Infobae publicó al menos 5 artículos en 48 horas como este. Israel respaldó la orden de Argentina para que el encargado de negocios de Irán abandone el país en 48 horas. Ay, bueno, si Israel lo celebra, pues todo bien. ¿Quién gobierna Argentina? Qué pregunta, qué pregunta. ¿Y a quiénes consultó Infobae como fuentes? Al ex embajador Diego Huelar, quien dijo que Argentina debería haber roto relaciones con Irán desde abril de 2024. La fuente dice que la expulsión llegó tarde, no que fue temeraria. Y al analista Said Chaya de la Universidad Austral también, quien dijo que me parece bien que el gobierno tome las medidas que crea que deba tomar. Y minimizó también el riesgo diciendo que Hezbollah en Argentina se dedicaba al lavado de dinero, no al entrenamiento de tropas. Total. Da igual. Y el contraste con la cobertura de proyecto de neutralidad es donde todo se vuelve un poquito más claro. Neutralidad, en este caso, significa la postura en la guerra. Veamos esta joya de titular de La Nación. Cuando 30 legisladores y legisladoras presentaron un proyecto constitucional para declarar la neutralidad en la guerra de Argentina, La Nación tituló: diputados kirchneristas presentaron un proyecto para declarar la neutralidad de la Argentina en la guerra contra Irán. No dice legisladores, o podría decir legisladores opositores. Dice kirchneristas, que en el ecosistema mediático argentino funciona como una etiqueta que descalifica ya desde el principio. Tenemos entonces 2 coberturas paralelas. Cuando el gobierno expulsa al diplomático, Infobae publica 5 notas con celebraciones de Israel como titular y fuentes que validan esta decisión. Cuando 30 legisladores invocan a la Constitución, La Nación lo reduce a kirchneristas. Esta simetría no se explica sola, pero bueno, ahora vamos a las filtraciones sobre las Fuerzas Armadas, porque mientras estos medios vendían el alineamiento como una valentía geopolítica dentro del aparato militar, la lectura era otra. Me refiero al aparato militar argentino. El medio Tiempo Argentino y Resumen Latinoamericano publicaron reportajes donde fuentes de defensa admitían que no habría espalda o espaldarazo para participar de la guerra que dice Milei que va pues respaldar. El medio Realpolitik, un medio que habla sobre temas de seguridad, publicó el 20 de marzo un análisis sobre la capacidad de la Armada Argentina para operar en el estrecho de Hormuz. De 3 fragatas MECO 360, destructores de los años 80, solo una está operativa y está limitada por un embargo británico sobre los repuestos. Los británicos que están en las Malvinas, ilegalmente. El artículo concluye: el hipotético despliegue de un buque de la Armada Argentina en Oriente Próximo sería un verdadero acto de irresponsabilidad. Y revela que en sectores militares existe la, comillas, fantasía de que el alineamiento con Estados Unidos se traducirá en algún tipo de apoyo al reclamo de soberanía sobre las islas en el Atlántico Sur. Pues no.
Bastante triste todo este panorama. Por cierto, el canciller ofreció enviar barcos en el programa de Feynman, sabiendo que los barcos no pueden navegar. Y los medios que analizamos cubrieron este dato. Bueno, el 13 de marzo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante del Nogare, declaró que las Fuerzas Armadas estaban custodiando puntos de interés vital en todo el país por la situación en Irán. Pues no, que no pasaba nada, señor presidente. Lo reportó Escenario Mundial, no fue titular de TN, La Nación ni Infobae. Lo que sí fue titular fue la amenaza de Tehran Times. Infobae publicó amenaza del régimen iraní y afirmó que Javier Milei cruzó una línea roja imperdonable. La Nación, la amenaza a Javier Milei, que publicó el Diario de Irán en la tercera semana de la guerra. La amenaza iraní se cubrió como la validación del coraje presidencial, no como un riesgo para la población de un presidente que dijo que todo bien. Y Total News Agency reportó el 6 de abril que el Comando Conjunto de Ciberdefensa operaba con un hardware obsoleto, una plataforma IBM Q Radar en condiciones degradadas, y que el edificio donde funcionaba en Puerto Madero se vendió por $34 millones. El propio diplomático iraní expulsado coincidió con el diagnóstico militar argentino. Declaró a Perfil: en la práctica Argentina no tiene capacidad militar ni económica para influir en nuestra región, por lo que su posición no tiene ningún efecto en esta guerra. El diplomático iraní y la Armada Argentina dicen prácticamente lo mismo. La postura de Milei no tiene respaldo operativo. Y el precedente lo reconocen desde el propio gobierno. El Destape reportó que una fuente de la Casa Rosada, el Destape El Medio, declaró entre risas: Menem lo hizo, paréntesis, Menem lo hizo, fue un viejo lema de campaña de Menem, que es una pieza de publicidad. Menem vale lo hizo. Estefanía es fanática de la canción. Se refiere al envío de destructores de Menem al Golfo Pérsico en el 91 sin autorización del Congreso. Menem lo hizo. Menem lo hizo. Cuando no lo hizo, Menem lo intentó. ¿Hasta dónde te lleva el cipallismo? Pues ya lo sabemos, hasta la guerra. Pero las guerras ajenas se vuelven propias primero en los titulares, después en los programas de televisión, donde el canciller ofrece barcos, y finalmente en la memoria de un país que ya sabe lo que pasa cuando un presidente dice apoyo total y los medios aplauden en lugar de preguntar. Muchas gracias, compañera. Ahí está. Hola a todos. Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace 2 años me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. A ver, este es el gobierno de la moral como política de Estado. ¿Cuál es la pregunta, Jonathan? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, acá hay una empresa que está contratada por la TV Pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, que además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV Pública, un conductor de la TV Pública, vos que eras el jefe de la TV Pública o la conducías políticamente. Todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. ¿Qué dijiste de mis declaraciones juradas? Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
Los casos de corrupción en el gobierno de Javier Milei se están multiplicando mientras tanto y la naturaleza del equipo que lo rodea está saliendo a la luz. Trepadores, corruptos y ladrones cuyo único horizonte en la actividad pública es su enriquecimiento personal. No era difícil pronosticarlo, seamos francos, pero lo que empieza a ocurrir ahora es que las pruebas están saliendo a la luz casi a diario. Si por algo se destacan es por su mala praxis y su desesperación para exprimir la oportunidad y quedarse con el lujo de su paso por la función pública. Como la desesperación no es la mejor consejera, su consecuencia es que van dejando los dedos marcados en cada uno de los negocios que realizan. La diferencia entre el equipo de Milei y la derecha anterior de la Argentina, encabezada por Mauricio Macri, es su calidad para el desfalco. Los funcionarios de Macri eran multimillonarios antes de llegar a la actividad pública, muchos de ellos descendientes de oligarcas y nacidos en las cunas de oro. No robaban menos, pero robaban mejor. Usaban la función pública para enriquecerse y realizaban negocios legales y también ilegales, pero sabían cómo hacerlo elegantemente. A eso se habían dedicado toda su vida y tenían las conexiones con los circuitos de poder para comprar una impunidad perpetua. Además, como son el poder real, pues siempre tienen revancha. Con Milei es distinto. Si aquellos, los de Macri, eran los ricos, eran parte de la casta, de ese círculo de poder, estos son los que quieren pertenecer, quieren llegar a ser los nuevos ricos y vienen de abajo. Para poder cumplir con su aspiración tienen que aprovechar cada minuto de los 4 años de gestión para llevarse todo lo que puedan. Y eso es lo que está haciendo este lumpen gobierno. Ahora los reflectores apuntan a la figura de Manuel Adorni, el jefe de gabinete y vocero presidencial. Todo empezó semanas atrás con una escaramuza menor. Apareció un vídeo donde Adorni caminaba hacia un avión privado junto a su esposa, sus hijos y un amigo para pasar un fin de semana en el balneario uruguayo de Punta del Este. Se trataba de algunos miles de dólares, alrededor de 8.000, y de una pregunta: ¿quién había pagado el viaje? ¿El sueldo como jefe de gabinete le permite viajar en avión privado? Eran preguntas sencillas y fáciles de responder, pero ¿qué ocurrió? El amigo de Adorni, que se llama Marcelo Grandío, dijo en una entrevista que el viaje se había pagado con la plata del Estado. Él pagó el pasaje de las 4 personas. Que son aviones privados, que no era de un amigo, sino que contrataron, que pagaron $3.600, que sí. Él pagó $3.600 por los pasajes. ¿Está aclarando eso? Perfecto. No lo estoy aclarando, te lo estoy afirmando. No tiene nada de grave. No, pero por eso es que... Lo pagó en su plata. Acá, claro, pero es que por eso es importante aportar ese dato. Ese dato lo pagó él con plata del Estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo, ¿entendés? O sea, punto com. Y yo le pagué a la compañía, o sea, no hay nada, o sea... No hay nada más, no hay nada raro, chicos. Bueno, parece que quiso decir que el viaje se pagó con plata privada y le salió del Estado, un acto fallido de libro. Primera torpeza, pero esperen que tenemos la segunda, porque ¿de quién era la plata privada? Pues de este mismo amigo de Adorni. Uy, con esos amigos, el amigo de Adorni, Marcelo Grandío, es un periodista y un titular de una productora de contenidos. La empresa de Grandío fue beneficiada con 6 contratos, hasta ahora van 6 y pueden aparecer más con la televisión pública. Contratos que en la última instancia dependen de la firma del propio Adorni. La empresa de Grandío había sido beneficiada con contratos con el Estado y Grandío devolvía los favores pagando a Adorni los gastos con un fin de semana en Punta del Este. Esa es la pregunta que habría que responder. La justicia está investigando la trama, parece. La segunda estación en el viaje de Adorni hacia el Barro llegó pocas semanas después y surgió por otro viaje, en esta ocasión hacia Nueva York y en el avión presidencial. La anomalía también era menor. Su esposa, que no es funcionaria, había viajado en esa aeronave. Lo que convirtió al caso en un hit fue la torpeza verbal de Adorni. Tenemos que escucharla. Y te agrego algo. Mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía se la va a pagar el Estado. ¿Del avión presidencial paga usted los gastos del avión presidencial? No. El avión presidencial, más allá de que viaje ella o que no viaje ella, no hay costo adicional para el Estado. No, bueno, no importa, pero perdón, Manuel, el avión presidencial no es un taxi, no es un Uber.
No, correcto. No es para que un familiar de un funcionario se suba. No. Porque si no, vamos a caer en lo mismo que usted criticaba. No. Esto de que con la mía... Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, o 5 días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado, ¿eh? Vengo, dice Adorni, una semana a deslomarme a Nueva York. Quería que mi mujer me acompañe. Deslomarse en Argentina quiere decir trabajar muchísimo con la espalda. Bueno, ir a Nueva York no es precisamente deslomarse. Y bueno, esas son las explicaciones de Adorni. Operación Deslome de Adorni. Inmediatamente aparecieron los memes. Adorni descargando una bolsa de arpillera en el puerto y detrás miles de variaciones de Adorni, el deslomado, convertido en trending topic, obviamente. Luego apareció un tercer viaje porque se ve que le agarró el gustito. Cómo no, a mí también me gusta viajar, pero está difícil. En este caso se fue a Aruba, quien no quisiera. Temporalmente fue anterior a principios del 2024, pero aún se están investigando los detalles. Además salieron a la luz los gastos de la tarjeta de crédito de Adorni y de su mujer, que multiplicaban muchas veces más de 20 el salario promedio que en este momento tenemos en Argentina y más de lo que él cobra como un funcionario. Y faltaba lo peor, o desde la mirada de Adorni lo mejor, y apareció en forma de departamento y en forma de casa, que si es de nuevo rico, tiene que ser sí o sí en un country. Una investigación periodística reveló que había comprado un departamento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ingresos tenía para realizar una inversión de ese tipo? Su declaración jurada no cuadraba y, de nuevo, la mala praxis de los desesperados metió más lodo en la cancha ya bastante embarrada. Valor de mercado del departamento: $450,000. ¿Cuánto pagó por él? Dijo que $230,000. ¿De dónde lo sacó? Dijo que se lo habían prestado las propias vendedoras del departamento. 2 jubiladas. ¿A quién no le pasa, verdad? Tenemos entonces un departamento vendido donde las vendedoras le prestaron la plata al comprador, se pagaron a sí mismas, ¿no? Que se quedó con el piso sin sacar un peso del bolsillo. Se antoja ser funcionario de Milei, aunque bueno, ya escuchamos ruido de helicóptero. Y el rally inmobiliario de Adorni continuó. Acto seguido se reveló que el pasado mes de noviembre se compró una casa en un country, Indio, Cuba, ubicado en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Suena muy nice, la verdad. Se preguntarán de dónde salió la plata esta vez. Para que de nuevo se la prestaron otras 2 jubiladas que no tendrían ingresos para justificarlas. En total, 4 mujeres, todas jubiladas, de las cuales 2 ya declararon públicamente que no conocen a Adorni, le habrían prestado $300,000. Háganse amigos de jubiladas que no los conocen. Las jubiladas deberán declarar en los próximos días en calidad de testigo, bajo juramento de decir la verdad y exponiéndose a falsos testimonios si no lo hacen. La escribana, la notaria que intervino en todas las operaciones, que es presumiblemente la persona que acercó a las jubiladas para que hicieran de testaferros, está declarando ahora mismo mientras preparamos el programa. Y mientras el affair de las jubiladas prestamistas sigue su curso, apareció otra trama con préstamos sospechosos. En este caso, el que los otorga sí tiene la capacidad de hacerlo. Es el Banco de la Nación Argentina, el mismo que los libertarios querían privatizar, pero antes de hacerlo se ve que decidieron usarlo para su propio beneficio. Mamita, qué país. ¿Y qué hicieron? Se otorgaron préstamos enormes sin que cumplieran las condiciones para poder acceder. Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, se llevó 373 millones de pesos. Federico Furiase, secretario de Finanzas, 367 millones. Y Pedro Enchauste, director del Banco Central, otros 510 millones. Las diputadas Lorena Villaverde y Santiago Santuorio se llevaron 230 y 340 millones respectivamente. ¿Quién no es funcionario anarcocapitalista en estas condiciones? También figuran otros diputados. Alejandro Bongiovanni, quien se quedó con 255 millones de pesos, y Mariano Campero con 322 millones. Bongiovanni era del PRO de Macri y Campero de la UCR. Recibieron los préstamos después de pasarse a la Libertad Avanza o de votar proyectos legislativos del oficialismo. La sospecha indica que el Banco de la Nación está siendo utilizado por Javier Milei para comprar voluntades y ampliar la base de sustentación de su gobierno.
gobierno. Detrás de los mencionados siguen decenas de funcionarios y legisladores que van apareciendo con préstamos privilegiados. La página que ven en pantalla, Cuánto Deben, recopila los datos con las deudas de los funcionarios y ya cuentan 1.400. No necesariamente son todos. Los casos de corrupción no se terminan aquí, como bien sabemos. El 3% para Karina Milei sigue tramitando en una causa judicial, mientras que la trama de la criptoestafa Libra salió a la luz de manera íntegra, pero con un detallito: la justicia no se enteró. Una justicia ciega, sorda y muda para los crímenes del poder es la garantía para que el desfalco de los desesperados continúe y que pueda terminar con éxito. Debemos hacer de la Argentina un país grande, con una economía pujante y una sociedad próspera, para mostrar la superioridad de nuestros valores y evitar que las mayorías se engañen con mentiras facilistas. Y por todo esto dejamos también en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní. Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo. Como he dicho en otras ocasiones, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y en este contexto de lucha entre la luz y las tinieblas, las víctimas del odio antisemita nos lo reclaman más que nunca. Y hoy nos acompaña Leandro Morgenfeld desde Argentina. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET. También publicó un libro titulado Nuestra América, Estados Unidos y China, y también es autor del blog Vecinos en Conflicto. Leandro, muchísimas gracias por estar en la base América Latina. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Leandro, ¿tú le ves el riesgo real al hecho de que Milei coloque a Argentina geopolíticamente en estos momentos ahí donde la coloca, en contra de Irán, enfrentado y metido en esta guerra? Efectivamente, el presidente Milei, en forma absolutamente irresponsable y sin el aval requerido del Congreso, se refirió varias veces públicamente a que Argentina era parte de esta guerra. Dijo, vamos a ganar la guerra. El mismo 28 de febrero, un comunicado oficial de la presidencia de la Argentina, ¿no?, apoyando explícita y formalmente el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán. Es el único gobierno de América Latina que tuvo esta posición en el marco de este conflicto de alineamiento, provocando además un riesgo enorme para la Argentina, y en un momento donde el mundo entero está rechazando esta acción unilateral de Estados Unidos y de Israel contra Irán, que hace 40 días tiene al mundo en vilo, irresponsablemente el gobierno argentino, y rompiendo todas sus tradiciones diplomáticas, ¿no?, de respeto de la soberanía de los pueblos, del principio de no intervención, de la resolución pacífica de las diferencias, nos mete en este conflicto y de la peor forma posible, ¿no? Leandro, gracias por estar en la base América Latina. Vos estudiaste la relación entre Argentina y Estados Unidos en la historia. Te preguntaría, ¿este es el momento de mayor alineamiento de un gobierno argentino con Estados Unidos? Teniendo en cuenta precedentes que han habido, pienso en las relaciones carnales de Menem o lo que fuera, pero ¿este es el momento en la historia de más alineamiento y qué significa? Absolutamente, y por lejos, ¿sí? Tuvimos durante los inicios de la dictadura de Onganía un entendimiento con Estados Unidos. Durante la última dictadura militar, aunque era una situación más compleja, ¿no?, en los primeros meses, cuando estaba Kissinger, ¿no?, un apoyo que hubo muy fuerte al gobierno de Argentina. Durante, por supuesto, los años 90, en esa etapa del consenso de Washington, donde distintos países de América Latina, ¿no?, se alinearon con Estados Unidos. En el caso de la Argentina se habló del periodo de las relaciones carnales, ¿no?, porque el canciller Guido Di Tella dijo, tenemos tan buenas relaciones con Estados Unidos que son más que platónicas, son relaciones carnales, y así se conoce ese periodo. Pero fíjate que es una época donde es el único momento que hubo una unipolaridad, o una pretendida una unipolaridad sostenida durante algunos años, que fue cuando cayó el muro de Berlín, terminó la Guerra Fría, ¿no? Eso duró bastante poco, ¿no? Con el gobierno de Macri también, entre el 2015 y el 2019, hubo muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero sin duda por lejos el actual alineamiento con
Estados Unidos escala mucho más que en ningún otro momento de la historia y hay muchos indicadores. Argentina está votando en Naciones Unidas con Estados Unidos e Israel como nunca antes, ni siquiera durante las presidencias de Menem lo hizo, a tal punto que tuvo algunas votaciones bochornosas muy recientemente, por ejemplo, la propuesta africana de condenar la trata de esclavos y exigir una reparación. Argentina con Estados Unidos e Israel fueron los únicos 3 países que votaron en contra. Dio vuelta a su histórico voto de condena al bloqueo contra Cuba y así podemos seguir con infinidad de ejemplos. Milei es un presidente que viajó más de 15 veces en apenas 2 años y pocos meses a Estados Unidos como presidente ya en funciones, ¿sí? La mayor parte de esos viajes no son visitas oficiales, son visitas para reunirse con el CIPAC, ¿no? Con la ultraderecha en Estados Unidos, para recibir premios de dudoso prestigio, es decir, para ofrecer los bienes estratégicos de la Argentina a cambio de alineamiento y a cambio de algo que le permitió salvar la ropa, es decir, ganar las elecciones de medio término en octubre pasado, que fue el rescate, el apoyo del secretario del Tesoro Scott Bessent, en un momento donde Argentina estaba atravesando una situación financiera muy complicada y todo hacía, por unos escándalos de corrupción, ¿no? Hacía prever, según las encuestas, que iba a recibir una fuerte derrota electoral, ¿no? Bueno, esto para la soberanía argentina es algo muy lesivo. Milei es funcional en atacar a todos los gobiernos no alineados con Estados Unidos en América Latina, el caso de Claudia Sheinbaum, de Petro, del propio Lula, ¿no? Es un alfil sin mediaciones de Estados Unidos en la región. Por eso decimos que es casi un gobierno neocolonial. Hace poquito, en marzo, cuando hace un mes se lanzó el escudo de las Américas, ¿no? Lo podíamos observar a Milei junto a algunos otros presidentes de ultraderecha de la región, solícito ahí atrás de Trump, que es el único que pudo hablar, y esperando muy, muy ansiosamente, como si fuera un fan más que de Trump, más que el presidente de un país importante como la Argentina, que le dieran el bolígrafo para firmar este acuerdo, este pacto militar, que en realidad es una sumisión militar a Estados Unidos. Entonces, en un momento donde tenemos a Marco Rubio con una política muy agresiva, donde explícitamente plantean el corolario Trump de la doctrina Monroe, que tiene mucho más garrote que zanahoria, tiene muy poco para ofrecer a Estados Unidos desde el punto de vista económico a nuestra América. En ese momento, tener a una de las 4 principales, el gobierno de unas 4 principales economías de América Latina, como es la Argentina, absolutamente alineado con Estados Unidos, bueno, es algo que es muy funcional para los intereses de Washington y muy lesivo para la necesaria unidad latinoamericana, ¿no? Leandro, gusto en saludarte. Siguiendo con este tema, pues se habla mucho de que Milei dice que está dispuesto a ir a la guerra si se lo piden, que Argentina va a apoyar a Israel y Estados Unidos, pero ¿cómo está Argentina para enfrentar una guerra o qué insumos tiene para efectivamente apoyar a estos países? Bueno, ninguna posibilidad de materializarlo. Fíjese que Argentina, justamente por presión de Estados Unidos, ¿no? Al inicio del gobierno de Milei, no solo nos sacaron del grupo BRICS, al cual se nos había invitado a ingresar a fin del año 2023. Teníamos que ser uno de los 6 países, ¿sí? Que nos sumábamos junto con Irán, junto con Arabia Saudita, junto con Egipto, a el grupo BRICS más, ¿no? Lo primero que hace Milei cuando asume el 10 de diciembre del 2023 es salir, y después es anular la compra de aviones chinos que ya estaban acordados. Sí, compramos unos aviones muy viejos a Dinamarca, ¿sí? Unos F-16 de origen norteamericano, que tienen más de 40 años de antigüedad, que se los querían sacar de encima y que los pagamos carísimos, ¿no? Hay una subordinación, ¿sí? Militar al Pentágono. Hubo múltiples visitas de los jefes del Comando Sur, tanto de la administración demócrata como de la administración republicana. Le han ofrendado el control de un puerto estratégico en el sur de la Argentina y han prometido una base conjunta, ¿no? Una base militar, que la llaman de otra manera, polimodal, pero es una base militar cerca del estratégico Canal de Beagle, ¿no? Y la posibilidad de participar enviando buques es una acción muy temeraria, ¿no? Porque no tiene la capacidad de Argentina, además es algo que tiene que votar el Congreso. Justamente en las últimas horas hubo una presentación de diputados de la oposición, del peronismo, para impedirle a Milei, ¿sí? Plantear que Argentina no está participando en la guerra e impedirle a Milei
¿sí?, seguir con estas declaraciones que en los hechos ponen en riesgo a la Argentina. Hace muy poco acaba de expulsar al principal diplomático representante iraní en la Argentina. Entonces, en un contexto donde el mundo entero está presionando para una desescalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Argentina tiene una posición bochornosa que además generó declaraciones de repudio del propio gobierno iraní, ¿no? O sea, esto pone en riesgo a América Latina como región de paz, ¿sí? Como decíamos, en términos más amplios es muy funcional porque la Argentina además fue uno de los países que apoyó el brutal ataque, ilegal ataque el 3 de enero contra Venezuela y el secuestro del presidente en funciones Nicolás Maduro. Es decir, Argentina es absolutamente funcional a cualquier estrategia. También tuvo declaraciones en el mismo sentido frente al asedio que está sufriendo actualmente Cuba por parte de Estados Unidos. Así que para América Latina es una situación muy gravosa y en este contexto tan delicado de equilibrio donde estamos viendo, ¿no?, con la derrota estratégica que sufrió Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no?, teniendo que aceptar la negociación en los términos que los planteaba Irán, ¿no?, más allá de lo delicado de este equilibrio que estamos viendo por estas horas y las idas y vueltas que hay desde el anuncio de anoche, en vez de la Argentina aportar, como lo han planteado los gobiernos de otros países de la región, el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Brasil, la Argentina es funcional a Estados Unidos poniendo más leña al fuego, incluso utilizando, ¿sí?, 2 atentados que sufrió en la Argentina en los años 90, ¿no?, que hubo, bueno, es largo de explicar, pero hay una estrategia de atribuírselos a Irán, ¿no?, en función de los intereses de Estados Unidos, de acusar al gobierno iraní de ser un régimen terrorista, ¿no? Este fallo bochornoso de una parte de la justicia argentina, después de más de 30 años de impunidad en la investigación sobre el tema, indica una vez más, ¿sí?, cómo la Argentina es funcional a los intereses del Pentágono y funcional a los intereses del Departamento de Estado en la región. Leandro, nos quedamos sin tiempo, pero la última cortita, porque en estas horas también la agenda argentina está plagada de casos de corrupción, escándalos, casas, viajes. ¿Cómo ves esa situación y cómo pensás que puede afectar al gobierno? Bueno, está en su peor momento después de haber logrado ganar las elecciones con el apoyo de Trump, que decíamos en octubre, ¿no? La caída de Milei en la ponderación popular fue astronómica en los últimos 2 meses. Como decís vos, Marco, hay nuevos casos de corrupción que impactan en Adorni, que era el vocero y ahora es el jefe de gabinete, el caso Libra, ¿no?, la criptoestafa de la cual Milei es protagonista. Hace menos de 48 horas, ayer, hubo una nota de media carilla en el New York Times, ¿no?, explicando las inconsistencias en la defensa judicial de Milei, que está implicado en una estafa de decenas de millones de dólares, ¿no? Pero el trasfondo de esta caída de la popularidad de Milei es que la economía está en un pésimo momento, está estancada, ¿sí? Hay un aumento del desempleo, ¿sí? Hay un aumento de la gente que no puede llegar a fin de mes, es decir, una caída del poder adquisitivo de los salarios, y ese deterioro de la situación económico-social está impactando en la ponderación del gobierno, y hoy la oposición, ¿no?, después de algunos meses, vuelve a tener expectativa en presentar una fórmula competitiva de cara a las presidenciales del año que viene. Leandro, muchas gracias por tu análisis. Muchas gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, en TikTok, en Facebook. Allá, cualquier red social que utilicen, allá estamos nosotros. No se pierdan nuestros contenidos. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y también pueden escucharnos en Spotify escaneando este otro QR que también está en pantalla. Y nos vamos a ver mañana aquí a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.